Españoles olvidados con José Antonio Crespo Francés. Buenos días, don Luis. Al llegar cada 4 de julio, aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, conviene repasar un poco y regresar a los orígenes de este gran país. Fueron españoles los que llegaron primero, exploraron, descubrieron tierras y costas, recorrieron ríos, praderas, bosques y desiertos. Reconocieron la costa atlántica desde Florida hasta Terranova. Allí, mirando hacia el oeste, en 1524, Esteban Gómez, quien había convencido al emperador Carlos para que permitiera y financiara una expedición para encontrar el paso del noroeste, escribió, indicando que no había ningún paso marítimo al sur de la entrada del río San Lorenzo, en la bahía del Chaleur. Acá, nada, sin saber que había bautizado la inmensidad de Canadá. También exploraron el Golfo de México y las costas de California hasta Alaska, plantaron miles de topónimos con el santoral en la mano, levantaron mapas y cartas, describieron tierras, tribus y nuevos animales, llevaron el caballo que entró por Florida con Menéndez de Avilés y por Nuevo México con Juan de Oñate. Los exploradores que llegaron después del siglo XVI y siguientes dieron sus primeros pasos orientados por mapas y diarios derroteros de los exploradores españoles. Pedro Menéndez de Avilés abrió en la Florida la puerta de entrada a Norteamérica. Españoles erigieron en San Agustín la primera ciudad europea fundada en los actuales Estados Unidos. Allí se celebró la primera misa de acción de gracias acompañados por nativos. Erigieron la primera alcaldía, escuela, iglesia, convento y misión. Imprimieron los primeros libros y levantaron la primera fortaleza que bautizaron con el nombre de San Marcos. Por el suroeste, Juan de Oñate llevó el caballo, la acequia, la noria y la agricultura española que se fusionó con la local, creándose un rico intercambio que no cesó para enriquecer al viejo y al nuevo continente. Allí se escribió y representó la primera obra de teatro. Allí se escribió la primera obra épica norteamericana por Gaspar de Villagrá, primer hombre de leyes europeo en Norteamérica. En San Agustín nació en 1566 el primer europeo, Martín de Argüelles, hijo del sargento mayor del mismo nombre y de Leonor de Morales. Medio siglo más tarde aparecieron los colonos ingleses. A finales del siglo XVIII, parte del territorio actual de los Estados Unidos estaba habitado por colonos descendientes de ingleses que entraron en conflicto con la metrópoli y se levantaron en armas para lograr su independencia. Los españoles de la Florida, Cuba, México y Puerto Rico acudieron a la llamada de Carlos III para ayudar a los norteamericanos que luchaban por la independencia dirigidos por Washington. En las 13 colonias norteamericanas había casas comerciales de españoles, tanto novohispanos como cubanos, que realizaban negocios y cuya moneda, el peso duro español, el dólar de los pilares, fue la primera moneda e inspiración del dólar norteamericano. Los criollos españoles Juan Miralles y Eligio de la Puente formaron una red de agentes mediante la cual las tropas de Washington conocían los movimientos ingleses, empleando como corredor libre de enemigos la Luisiana, en paralelo a las 13 colonias, puesta a disposición por los españoles y Bernardo de Gálvez, quien conocía las necesidades e intenciones del ejército continental y las transmitía a España, desde donde llegaban a Washington armas, equipo y sobre todo millones de pesos duros de plata. Carlos III entró en guerra contra Inglaterra el 16 de junio de 1779, dispuesto a ayudar económica y militarmente a los norteamericanos de las 13 colonias. Antes, desde la declaración de guerra de España, ya ayudaba a los norteamericanos a través de Bernardo de Gálvez. En 1777, Benjamin Franklin, representante norteamericano en Francia, pidió la ayuda secreta a España, obteniendo 215 cañones de bronce, tiendas, granadas, 30.000 mosquetes, bayonetas y uniformes, balas de mosquete y 300.000 libras de pólvora. Franklin, agradecido escribió una carta al conde de Aranda, dando las gracias por toda la ayuda, de la que posteriormente recibió 12.000 mosquetes más enviados a Boston desde España. Además, España dio casi 2 millones de pesos de plata. Las naves del comodoro norteamericano Alexander Gillion eran reparadas y artilladas en el Real Astillero de La Habana. El gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, y su hermano José de Gálvez estaban al tanto de todos los movimientos. El plan de Gálvez era claro: tomar el delta del Mississippi, para que los ingleses no pudieran moverse por el río y llevar refuerzos a sus tropas encerradas en el campo atrincherado de Yorktown. Controlar el Caribe, tomando las bases de la Marina Británica, conquistar Pensacola y los puestos fortificados de los ingleses en el delta del Mississippi y tierra adentro hacia el norte, a lo largo del río. Fortalecer al ejército continental de Washington para facilitar su victoria. En una serie de acciones resolutivas venció a los ingleses en Manchac, Panmure de Natchez, los puertos de Thompson y Smith, Baton Rouge, Fort Charlotte y Movila. Tomó sus fuertes y los desalojó completamente, al tiempo que aseguraba los pactos de alianzas con las tribus indias de la zona hostiles a los británicos. Una vez tomado el delta del Mississippi y los fuertes, los ingleses de Yorktown no podían recibir refuerzos y tampoco atacar a Washington por la retaguardia. Luego tomaría Pensacola, guarnición británica fortificada. En La Habana reunió las fuerzas. Tras un primer paso, alistó rápidamente una segunda expedición. Allí embarcó las fuerzas regulares españolas acompañadas del Fijo de La Habana, el batallón de Pardos y Morenos y tropas auxiliares.
La toma de Pensacola se realizó en 2 meses, desde abril a mayo de 1781. Los británicos tuvieron 500 bajas y los españoles alrededor de 200. El general británico John Campbell y el almirante Chester, capitán general y gobernador de West Florida, se entregaron junto con sus 1.113 hombres y todas sus banderas, artillería, pertrechos, junto con más de 300 norteamericanos de Georgia que apoyaban a las fuerzas británicas, tomándose 5 buques de guerra ingleses. Pensacola supuso el control español del Golfo de México y privó a los ingleses de su base más poderosa, impidiendo lanzar ataques a Washington desde el sur. A mediados de 1781, en víspera de la batalla de Yorktown, librada de septiembre a octubre, Washington y su ejército se encontraban en condiciones deplorables, con sus arcas vacías. Los agricultores rehusaban suministrar alimentos por falta de pago, y lo mismo ocurría con el armamento y la pólvora. De Grasse, tras fracasar con sus gestiones para recoger dinero en la francesa Santo Domingo, fue a Cuba, donde las autoridades y las damas vendieron sus joyas donando 1.200.000 libras tornesas de plata. Tras Yorktown, que no fue realmente la última batalla, solo quedaba la base de Nassau, en Bahamas, por lo que una fuerza española procedente de La Habana, al mando de Cajigal, entró en el archipiélago, y el 8 de mayo de 1782 tomó Nassau, cayendo finalmente este último bastión inglés. A pesar de ello, los ingleses lanzaron la escuadra de Rodney contra La Habana, pero la defensa de Cajigal frustró los intentos de desembarco. El 3 de septiembre de 1783 terminó la guerra de independencia con la firma del Tratado de Versalles. Cada 4 de julio se recuerdan los nombres que llevaron adelante la heroica lucha de la libertad. Franklin, Washington, Adams, Jefferson, Jay, Madison, Payne, Hamilton. También vienen a la memoria Lafayette, Rochambeau, Toussaint, de Grasse, el polaco Kosciuszko y el general prusiano von Steuben. En cambio, no se menciona o se miran de reojo a Bernardo de Gálvez, su hermano el ministro José de Gálvez, o Juan María Manuel de Cajigal, o Francisco Saavedra, soporte financiero de la independencia norteamericana, Juan Miralles, amigo personal de Washington, que junto con Juan Eligio de la Puente desarrollaron labores informativas secretas y decisivas por la victoria. A ellos hay que sumar los que cayeron en el delta del Mississippi, en Pensacola o en las Bahamas, y de allí remontarnos a los intrépidos exploradores, a los misioneros que trajeron la palabra de Dios, a los que plantaron las primeras cruces y levantaron ciudades y pueblos, trajeron libros, leyes, conceptos y pensamientos, humanismo y filosofía. Ellos fueron también padres fundadores, y el día de la declaración de independencia merece que se les recuerde, y con ellos a todos los que con sus cuerpos y sus almas participaron para forjar la grandeza de los Estados Unidos de América, esa tierra de hombres libres, para que no sean los grandes ausentes en la gloriosa fecha del 4 de julio.